Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 16 de junio. Segunda carta de San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 6 del 1 al 10. Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura: en el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el tiempo de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios con una gran constancia, en las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre, nosotros obramos con integridad. Queridos amigos, qué hermosa esta palabrita final. Nosotros obramos con integridad. Pero maero vean de ella pues yo que fuera y justamente lo hacemos porque tenemos la gracia y la fuerza del Señor que actúa en nuestros corazones. Nosotros somos colaboradores de Cristo. Queridos amigos, si estamos con una misión y con una función tan importante en nuestra casa, como papá, como mamá, con una función tan importante dentro de una comunidad eclesial, como sacerdote, como ministro de la Eucaristía, como catequista, como alguien que ayuda siempre a la sociedad, en la caridad, en la iglesia, cuando estamos en algún ministerio, en algún trabajo, en alguna parte del gobierno, somos colaboradores de Cristo. Entonces entonces, queridos hermanos, y por eso dice, nos comportamos con integridad. Upeaco dice entonces, queridos amigos, nañamondai, nañande yapuy, nañandeñe ereiri, ayepa, sino que hacemos justamente lo que el Señor nos puso en el corazón y ha sellado como cualidad, porque cada uno de nosotros tiene esa cualidad. Los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Cada uno de nosotros ya coge una gracia especial. Cada uno de nosotros, cada uno es, a veces tiene. Cada uno tiene una gracia especial que tiene que poner al servicio de la comunidad. Les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque este es el momento favorable y este es el día de la salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.